Bienvenidos a este video donde vamos a hablar de validación de mercado. La validación de mercado es pasar del mundo de las especulaciones a la realidad. Y el punto de partida para hacer la validación es la descripción que ustedes hayan hecho de cada uno de los 9 bloques del modelo de negocio. La descripción en realidad es un conjunto de supuestos de cómo funcionaría el negocio. Pero ¿sabemos si su negocio funciona tal y como lo tienen descrito en el modelo de negocio? La respuesta es no lo sabemos. De modo que en este punto ustedes tienen dos opciones. La primera es lo que llamamos la especulación. Es tomar cada uno de estos supuestos de su modelo de negocio y redactarlos en un plan de negocio, hacer una presentación o hacer un pitch. En ese caso no estamos avanzando en la puesta de marcha de su negocio, solo estamos retrasándola. La segunda opción se llama validación. Validación es tomar cada una de estas hipótesis del modelo de negocio y tratar de probar en el mundo real, con evidencia y con datos de su mercado y de sus clientes, cuáles de estas hipótesis funcionan y cuáles de estas hipótesis no funcionan. Así que voy a contarles cuáles son los pasos para hacer la validación de mercado. El primer paso es la redacción y priorización de hipótesis. El segundo paso es la experimentación. Y el tercer paso es el aprendizaje. En el primer paso, lo que se hace es tomar cada uno de los supuestos del modelo de negocio y redactarlo como hipótesis para que sean probadas. En el segundo paso, se diseñan acciones concretas para experimentar o para probar estas hipótesis. Y en el tercer paso, el aprendizaje, se recoge la información y se analiza para definir cuáles hipótesis se validan, cuáles hipótesis se descartan o cuáles necesitamos cambiar. Estos tres pasos son los pasos que se siguen para hacer una validación de mercado. Ahora vamos a hablar un poco de las hipótesis del modelo de negocio. En su Canvas ustedes pueden identificar tres tipos diferentes de hipótesis. Las primeras son las hipótesis que llamamos de deseabilidad. Las segundas son hipótesis relacionadas con la factibilidad. Y finalmente hablamos de las hipótesis relacionadas con la viabilidad del negocio. Las hipótesis de deseabilidad son las hipótesis que están relacionadas con el segmento de cliente, la propuesta de valor, las relaciones con el cliente y el canal. Ayudan a identificar riesgos como del tipo: ¿serán los clientes apropiados para nuestro negocio? ¿Habremos construido nuestra propuesta de valor ideal para los clientes? ¿Será que la forma en la que nos estamos relacionando con los clientes es la mejor? ¿Será que los canales que nosotros elegimos son los que nos permiten escalar mejor el negocio? Esas son hipótesis o riesgos relacionados con la deseabilidad del negocio. Cuando hablamos de la factibilidad del negocio, estamos hablando de los recursos, de las actividades y de los aliados estratégicos. Y aquí los riesgos o las preguntas que uno debe hacerse son relacionadas con: ¿tenemos los recursos suficientes para escalar el negocio? ¿Podemos mantener las actividades clave funcionando? ¿Será que tenemos los aliados estratégicos clave para nuestro negocio? Esos son riesgos que deben ser validados y relacionados con la factibilidad del negocio. Y finalmente, en la fuente de ingresos y en la estructura de costos, tenemos la viabilidad del negocio. Cuando hablamos de la viabilidad del negocio, nos preguntamos riesgos como: ¿será que nos pagan los clientes lo que nosotros estamos pidiendo por el servicio? ¿Será que nosotros podemos mantener una estructura de costos viable de manera tal que los precios no sean tan elevados? ¿Será que podemos vender lo suficiente para cubrir los costos y tener el margen del negocio? Estas son el tipo de preguntas que uno debe hacerse alrededor del negocio, y que una vez las tiene identificadas debemos redactarlas como hipótesis, que es lo que vamos a ver ahora. Una de las preguntas claves, una vez se tienen identificada cada uno de los supuestos del modelo de negocio, es ¿cuál validar primero? Es decir, si empezamos con las hipótesis de deseabilidad o de viabilidad o de factibilidad. Lo que considero es que una respuesta a eso depende del nivel de desarrollo de la idea. Por ejemplo, si ustedes están apenas con la idea de negocio, probablemente ustedes necesiten validar temas relacionados con la factibilidad y con la deseabilidad. Es muy difícil tratar de validar el tema de viabilidad.
Pero si ustedes tienen un prototipo o un mínimo producto viable, probablemente ya estén validando temas relacionados con la viabilidad o con la deseabilidad del negocio. Entonces, ¿por dónde empezar? Va a depender primero del nivel de desarrollo de la idea. Ahora vamos a hablar de cómo traducir los supuestos de negocio en una hipótesis para ser validada en el mercado. Alexander Osterwalder recomienda que una buena hipótesis debería iniciar con la frase creemos que, y siento que es una buena recomendación. Por ejemplo, voy a empezar colocando esta descripción de hipótesis. Creemos que podemos ser reconocidos como expertos en comida saludable. Esta suena como una hipótesis de mercado, pero no es una buena hipótesis por lo siguiente. Primero, en esta frase no tenemos una acción concreta y repetible. No sabemos exactamente qué es la acción, porque acá solamente estamos hablando como de un deseo. Queremos ser reconocidos como expertos. Lo segundo es que no tenemos algo observable de lo cual podamos levantar evidencia. No sabemos exactamente qué es lo que necesitamos observar. Y finalmente, tampoco tenemos métricas de éxito. De modo que cuando ustedes están redactando una hipótesis de negocio, aquí están los 3 elementos clave. Primero, debe ser una acción específica y repetible. Segundo, debe ser observable, es decir, que podamos recoger evidencia acerca de esta acción. Y finalmente, debe tener una métrica de éxito, es decir, saber si estamos validando o no la hipótesis. Ahora voy a mostrarles cómo redactar hipótesis de mercado teniendo en cuenta estos 3 elementos. Bien, esta es una hipótesis que voy a leer. Creemos que si abrimos una hora más tarde, de lunes a viernes, no se reducen las ventas en más de un 3%. Voy a mostrarles por qué esta es una hipótesis que es válida para realizar un experimento y probarla. Lo primero es que tenemos una acción repetible. ¿Cuál es la acción repetible? Tenemos que abrir una hora más tarde, de lunes a viernes. Esa es la acción. Y tenemos una acción observable. ¿Qué vamos a observar? Cómo se comportan las ventas. E igualmente tenemos una métrica de éxito, que es la del 3%. Aquí tenemos los 3 elementos claves para hacer una buena validación de mercado. Esta es una hipótesis que podemos probar. Voy a mostrarles un segundo ejemplo. Acá tenemos otra redacción de hipótesis. Creemos que si hacemos una nueva entrada al blog cada semana, aumentaremos en un 10% el tráfico a nuestra web. Igual, acá tenemos los 3 elementos. Primero, una acción repetible. ¿Cuál es la acción repetible? Las entradas que vamos a estar haciendo al blog. ¿Qué es lo que vamos a observar? ¿Cuál es el comportamiento o el tráfico a la web? Y finalmente tenemos una métrica de éxito que es el 10% en el aumento del tráfico. Como ven, de nuevo en este ejemplo tenemos los 3 elementos claves para hacer una buena redacción de hipótesis. Ahora hablemos de los experimentos. Una vez que se han redactado y priorizado las hipótesis de negocio, es el momento de pensar en cómo lo vamos a probar. Y para diseñar los experimentos debemos tener en cuenta 2 cosas. La primera es un tiempo específico, es decir, durante cuánto tiempo vamos a hacer el experimento. En el caso del blog, que íbamos a hacer una entrada semanal, debemos definir si el experimento lo vamos a hacer durante 1, durante 2 o durante 3 meses. Lo siguiente es la cantidad de experimentos que hagamos, es decir, que necesitamos una cantidad suficiente de experimentos, seguramente como en el caso anterior, una cantidad suficiente de visitantes para recolectar evidencia que sea válida o fuerte para tomar determinaciones y para sacar conclusiones. Con estos 2 elementos en mente podemos empezar a diseñar los experimentos de validación. Ahora vamos a hablar de cómo se define un experimento. Los 3 elementos claves para definir un experimento son los siguientes. ¿Quién? ¿Quiénes están involucrados en el experimento? ¿Cuál es el segmento o las personas que están involucradas dentro del experimento? La segunda parte es ¿dónde? ¿Dónde se va a llevar a cabo el experimento? ¿Es en una tienda física o probablemente es en la web? Tenemos que definir cuál es el espacio donde se van a hacer las pruebas.
Y finalmente, ¿cuáles son los elementos que vamos a usar para hacer el experimento? En el caso del blog, pues hay unos elementos identificados: redactar el blog, colocarlo en la página web y hacer toda la campaña para llevar tráfico a la gente hacia la web. Entonces, con estos tres elementos ustedes ya pueden empezar a diseñar los experimentos. Primero definan quiénes están involucrados en el experimento, dónde van a hacer el experimento y finalmente cuáles son los elementos que necesitan tener en cuenta dentro de su experimento. El aprendizaje es recoger la información de cada uno de los experimentos, analizarla y definir si la hipótesis es validada, si la hipótesis es rechazada o si necesitamos ajustar. De esta manera, ustedes lo que tienen que hacer es definir primero las hipótesis de mercado. Segundo, diseñar una buena cantidad de experimentos que le permitan recoger información que sea válida. Es decir, que ustedes para esta etapa del aprendizaje tengan suficientes casos para poder rechazar o validar una hipótesis. Si no tienen suficientes casos, no tienen la información suficiente para validar las hipótesis. Es decir, que la validez de sus hipótesis, la validez para rechazarlas o para validarlas, depende de la cantidad de casos. Con esta información, ustedes ya tienen los pasos para hacer validaciones de mercado. Recuerden empezar por recoger sus hipótesis de negocio, diseñar sus experimentos y analizar la información en cada uno de los casos. Nos vemos en el siguiente video.